Para comenzar, hablaremos sobre qué es la teoría atómica, sus características y definición. La teoría atómica es un tema vasto y que está en constante cambio debido a los nuevos descubrimientos, al avance de la tecnología para observar comportamientos invisibles en la escala clásica, y a la cantidad de investigadores que también están involucrados en estos estudios. Estudiaremos de manera breve cómo han evolucionado las teorías acerca de la estructura del átomo. Conoceremos un poco acerca de John Dalton y su modelo atómico, además de mencionar una breve explicación sobre la ley de proporciones múltiples. Durante 2 milenios estuvo estancado el estudio acerca de la estructura de la materia. Fue hasta el Renacimiento cuando floreció de nuevo el espíritu de investigar y de demostrar si las teorías eran funcionales o no. De esta manera apareció por primera vez los experimentos de John Dalton, que marcaban el principio de la química moderna, ya que se basaba en resultados experimentales. Propuso hipótesis sobre la naturaleza de la materia, y con eso sentó las bases de su teoría atómica, que podemos resumirle de la siguiente manera. Decía que los elementos están formados por partículas muy pequeñas a las que se le pueden llamar átomos. Todos los átomos de un mismo elemento químico son iguales, poseen igual tamaño, masa y propiedades químicas. Sus compuestos están formados por átomos de más de un elemento químico. Y una reacción química incluye solo la unión, separación o reordenamiento de los átomos. No es posible que se creen o se destruyan los átomos. La primera hipótesis de Dalton fue mucho más compleja, detallada y específica que la de su antecesor. A pesar de que no trató de explicar la estructura atómica porque no tenía pruebas de cómo era el átomo, sí descubrió que elementos diferentes presentaban propiedades diferentes, y esto solo podía ocurrir si estaban formados por átomos. Dalton logró conjugar teorías antiguas y recientes en su época con los experimentos realizados por él y otros científicos contemporáneos, y así con esta propuesta de la naturaleza de la materia estimuló el desarrollo de la química en el siglo XIX. A partir de la teoría atómica de Dalton, se puede definir el átomo como la unidad básica de un elemento que puede intervenir en una combinación química. Por otro lado, tenemos y hablaremos sobre la ley de proporciones múltiples. La ley de proporciones múltiples, junto con la ley de proporciones definida, precedieron a la estequiometría y a las primeras fórmulas químicas. Esta ley establece que si dos elementos forman más de un compuesto cuando reaccionan entre sí, entonces la proporción de la masa con que uno de ellos se combina con una masa fija del otro es igual a una relación de números enteros pequeños. La ley de las proporciones múltiples no se cumple siempre. En algunas ocasiones las masas molares o pesos atómicos de los elementos no son cifras enteras. Esto modifica completamente las relaciones calculadas, las cuales dejan de ser simples. Asimismo, la ley no se cumple para algunos compuestos pesados como para algunos hidrocarburos. Ok, yo voy a explicar el modelo atómico de Dalton. Bueno, la teoría de Dalton explica varias leyes de la combinación química que se conocían en su época, incluyendo la ley de la composición constante, la ley de la conservación de la masa y la ley de las proporciones múltiples. La teoría atómica de Dalton la voy a poner en 4 puntos. El primero es que cada elemento está formado por partículas extremadamente pequeñas llamadas átomos. El 2 es que todos los átomos de un elemento dado son idénticos entre sí, pero los átomos de un elemento son diferentes a los átomos de otro elemento. 3. Los átomos de un elemento no se pueden transformar en átomos de otro elemento mediante reacciones químicas. Los átomos no se crean ni se destruyen en reacciones químicas. Los compuestos, bueno, número 4 es que los compuestos se forman cuando los átomos de más de un elemento se combinan. Un compuesto dado siempre tiene el mismo número relativo y tipo de átomos. Ahora voy a explicar el descubrimiento de las partículas subatómicas. En 1895, el químico inglés Joseph John Thomson demostró que los rayos catódicos están formados por partículas de carga negativa, pues son atraídas por la placa positiva, y que cuando cambiaba el gas contenido en el tubo, las partículas obtenidas que conformaban los rayos catódicos eran siempre las mismas, de lo que dedujo que se trataba de un componente común para los átomos. Este sería el electrón. Y para el protón, en 1886, Eugene Goldstein descubrió los rayos canales utilizando un tubo de rayos catódicos. En el cátodo perforado, los rayos canales atravesaban las perforaciones del cátodo
iluminando la zona posterior a él. Al comprobar que los rayos canales eran partículas positivas y que su masa dependía del gas encerrado del tubo, ya los llamó protones, a las partículas que se liberaban al usar hidrógeno gaseoso. La tercera partícula subatómica es el neutrón, descubierto en 1932 por James Chadwick al bombardear una lámina de berilio con partículas alfa. Observó la emisión por parte del metal de una radiación de muy alta energía, similar a los rayos gamma. Estudios posteriores demostraron que dicha radiación estaba formada por partículas neutras, de masa ligeramente superior a la de los protones. Bueno, ahora voy a explicar el descubrimiento del núcleo atómico. Bueno, en 1911, bajo la dirección de Ernest Rutherford, modificaron las ideas existentes sobre la naturaleza del átomo. Rutherford y sus colaboradores bombardearon una fina lámina de oro con partículas alfa, o sea, núcleos de hierro, procedentes de un elemento radiactivo. Observaban mediante una pantalla fluorescente en qué medida eran dispersadas las partículas. La mayoría de ellas atravesaba la lámina metálica sin cambiar la dirección. Sin embargo, unas pocas eran reflejadas hacia atrás con los ángulos pequeños. Este era un resultado completamente inesperado, incompatible con el modelo atómico macizo existente. Mediante un análisis matemático con las fuerzas involucradas, Rutherford demostró que la dispersión era causada por un pequeño núcleo cargado positivamente, situado en el centro de un átomo de oro. De esta forma dedujo que la mayor parte del átomo es espacio vacío, lo que explicaba por qué la mayoría de las partículas que bordeaban la lámina de oro pasaran a través de ella sin desviarse. El modelo cuántico del átomo. La teoría cuántica revolucionó la física a principios del siglo XX, cuando Max Planck y Albert Einstein postularon que la energía luminosa se emite o se absorbe en cantidades discretas conocidas como cuantos. El modelo planetario anterior plantea dos deficiencias significativas. 1. A diferencia de los planetas, los electrones son partículas cargadas. Se sabe que una carga eléctrica del acelerador emite ondas electromagnéticas. Una partícula en órbita debería perder constantemente energía y girar en espiral hacia el núcleo, chocando con ella en una fracción de segundo. 2. El modelo planetario no podía explicar los espectros de emisión y absorción de los átomos observados. La teoría atómica de Bohr. En 1913, Niels Bohr desarrolló su modelo atómico conocido hoy en día como el modelo atómico de Bohr. Dicho modelo establece que los electrones, partículas subatómicas con carga negativa, giran alrededor del núcleo en trayectorias denominadas órbitas. Todos los átomos de los elementos son eléctricamente neutros, por lo tanto, tienen igual número de protones y electrones. En este modelo, un electrón no puede entrar en el núcleo porque no podía perder energía en una forma continua. En su lugar, solo podía realizar saltos cuánticos instantáneos entre niveles de energía fijos. ¿Qué es la dualidad de onda-partícula? En 1924, Louis de Broglie afirmó que todas las partículas en movimiento exhibían alguna forma de onda. La ecuación de Schrödinger describe a un electrón como una onda en lugar de una partícula puntual. Max Born, en cambio, sugirió que la función de onda de Schrödinger podría usarse para calcular la probabilidad de encontrar un electrón en cualquier lugar alrededor del núcleo. Ambas teorías introdujeron la idea de dualidad onda-partícula, lo que significa que el electrón puede exhibir tanto propiedades de longitud de onda como de partícula. Bueno, y a continuación vamos a ver el principio de incertidumbre de Heisenberg, el cual nos dice que hay un límite en la precisión con el cual podemos determinar al mismo tiempo la posición y el momento de una partícula, es decir, que es absolutamente imposible medir ambas magnitudes con una precisión infinita, o en otras palabras, el principio de incertidumbre nos marca un límite a la precisión con la que podemos medir pares de magnitudes. Este principio nos presenta una inecuación. Estas inecuaciones nos ponen un rango de validez, es decir, que las magnitudes nos ponen una restricción. Cuando baja, la otra necesariamente tiene que subir, y viceversa. Este principio nos presenta la siguiente inecuación, la cual nos dice que la indeterminación en la posición por la indeterminación del momento es mayor que la constante de Planck.
la cual es una magnitud muy pequeña y siendo de medidas como centímetros o metros, es como si la restricción no estuviera presente, y debido a esto no la percibimos en nuestro día a día. Pero podemos decir que este principio de incertidumbre de Heisenberg lo podemos percibir solamente en el dominio cuántico. El modelo atómico actual fue desarrollado durante la década de 1920, principalmente por Schrödinger y Heisenberg. Este modelo tiene una complejidad matemática muy extensa hasta el punto que podemos observar con precisión el átomo de hidrógeno. Este modelo presenta características similares a otros modelos, como la presencia de un núcleo con partículas con la masa atómica en un volumen muy pequeño y definido, los niveles de energía fundamentales en los que están distribuidos los electrones, etc. Este modelo está principalmente basado en la mecánica cuántica y es el modelo de mayor aceptación y uso en el estudio de la estructura de átomos, moléculas y en la reactividad química de los elementos, debido a la precisión de sus predicciones y su relativa sencillez.